Desde el anuncio de la G5 y conocer su premisa, así como su aparente conexión con la G4, surgió una duda que toda la comunidad tuvo al unísono. ¿Dónde está Twilight Sparkle? La protagonista de la G4, la cual, lo último que supimos de ella, fue que se convirtió en la nueva gobernante de Equestria y adquirió su propio aprendiz, Lusterdown, donde además vimos que vivía en un reino aparentemente utópico, donde no solo los ponis vivían en armonía, sino múltiples especies de reinos vecinos y no tan vecinos. Por lo mismo, el saber que la G5 nos mostraría todo lo contrario, es decir, una Equestria dividida y en una crisis mágica, fue un trago amargo para los fans más acérrimos, lo que también causó mucho descontento a esta generación, pero eso es un tema para otro video. El punto es que, si pasamos de esto a esto, una explicación de dónde o qué pasó con la pony que debía hacerse cargo hacía falta. Tristemente, durante el transcurso de la G5 recibimos no migajas, pero sí trocitos pequeños del por qué Equestria terminó en ese estado. Y lamento informarles que, debido a la cancelación abrupta de esta generación, no podemos obtener una respuesta concreta. Sin embargo, y por increíble que parezca, los episodios filtrados que ni siquiera alcanzaron a completarse de Cuenta tu Historia, nos deja con una revelación que nos da lo más parecido a una respuesta a la pregunta inicial. Y es que en el cuarto especial se nos revela que Twilight siempre ha estado presente en la G5. O bueno, no siempre, pero sí de forma consistente sin que los ponis ni nosotros los espectadores lo sepamos. Y es que resulta que ella se encontraba en la Estrella de los Deseos. Ese evento astrológico que vimos por primera vez en el especial El Día Invernal de los Deseos, que en ese entonces francamente era imposible predecir que tendría ese nivel de importancia. Pero es gracias a eso que podemos darle una explicación más detallada, aunque no completa, a toda la historia de Twilight en la G5. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que, comencemos. La historia de detalle de Twilight tras los eventos de la G4 no se remonta directamente en la G5, sino que en una serie de cómics titulados como Temporada 10. Que, si son seguidores ya antiguos de este canal, seguramente conocerán a detalle, pero no vendría mal hacer un repaso al respecto. En estas historias vemos cómo Twilight envía a varios equipos de expedición a diversos reinos para entablar alianzas diplomáticas y establecer una especie de globalización. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que en todos esos reinos se encontrasen nuevos árboles de la armonía, cada uno con sus respectivos portadores y elementos, haciendo que dichos portadores sean encontrados y activasen la magia de estos árboles, cosa que, si bien parece positiva, la realidad es que estaba alertando a una de las mayores amenazas, los Caballeros de la Armonía. Estos atacaron Equestria con la misión de eliminar a todo activo que tuviese algún vínculo con los elementos de la armonía. Y dado que estos ya no tenían forma física, dado que fueron destruidos por Sombra en la temporada 9, eso quiere decir que tenía la intención genuina de matar no solo a las Mind Six, sino a los Young Six y a los Pilares, ya que estos también estaban conectados con los elementos. Pero claro, al final todos los portadores logran derrotar a los caballeros y logran echarlos de Equestria. No sin antes que su líder Danu diera una advertencia sobre compartir el poder y enseñar a usar una herramienta tan poderosa como los elementos de la armonía a otros reinos, ya que, en palabras suyas, el poder y el deseo por este hace que los aliados se vuelvan enemigos, los enemigos crean conflicto, los conflictos crean guerras y las guerras cambian al mundo. En ese momento quizás Twilight no le dio importancia a esa advertencia, pues estaba por iniciar una nueva alianza con múltiples reinos para crear una red comercial que supuestamente beneficiaría a todos por igual. Pero como sabemos, esto no terminó como ella hubiese querido. Años después, Twilight ya estaba establecida completamente como la gobernante de Equestria, quien además enviaba a Spike a resolver cualquier potencial conflicto entre los reinos aliados, de donde me imagino que los perros diamantes y los abisinios eran los más frecuentes clientes. Durante esa época, Twilight tenía su propia estudiante, Lusterdown, quien, al igual que ella, adoptaría una actitud muy asocial, haciendo que Twilight repita los mismos pasos de su mentora.
echarla y decirle que se aleje de los libros polvorientos. Bueno, no. Simplemente la mandó a Ponyville para que formase su propio grupo de amigos. Y todos creeríamos que de ahí surgiría el Felices para Siempre. Pero como la vida misma nos enseña, el Felices para Siempre no existe. En ese tiempo, Opaline hizo su aparición, iniciando pequeñas disputas entre las razas que lenta o quizás no tan lentamente empezaron a escalar hasta llevar a cabo una división y radicalización entre las mismas. Y si vemos que esto pasó entre los propios ponis, el nivel de rechazo que se empezó a cosechar a otras especies es algo que no me quiero ni imaginar. Esto llegó al grado en que los padres se negaron a que sus hijos asistiesen a las mismas clases con ponis de otras razas porque no querían que estos convivan de forma sana. Como si algo así pudiese pasar en la realidad, ¿no creen? Y ustedes pensarán que esto podría ser bastante absurdo. ¿Cómo es que una región que durante años se caracterizó por ser bastante abierta e inclusiva puede consumirse por esa radicalización solo porque una pony golpeó en los determinados puntos? Bueno amigo, siento decirse que eso mismo está pasando en nuestra realidad hoy en día. Solo hace falta ver Twitter durante unos minutos para darte cuenta de que esa radicalización está presente en varios de nosotros. Aunque claro, para todos, o al menos para la mayoría, no sobrepasa la barrera del anonimato del internet. Y esperemos que nunca lo haga. Lo peor es que, al igual que Opaline, muchas de esas personas que tienden a crear contenido o a decir cosas con el mero fin de generar conflicto o radicalizar ideas, no lo hacen porque genuinamente crean en X ideología o sean unos extremismas de la misma. O sea, sí hay quienes, pero la gran mayoría no lo son. Lo hacen porque simplemente quieren atención o hasta incluso de eso viven. Quiero decir que literalmente sacan el pan de la mesa de esto, ya sea que moneticen el contenido que publican, desde videos de desinformación hasta un simple tweet, o son personas a quienes les pagan para alimentar la narrativa de tal extremo. Porque sí banda, hoy en día existen compañías enteras que contratan o fabrican cuentas en redes sociales para que éstas expandan alguna ideología, postura o discurso de odio a X o Y cosa. Pero bueno, este es un video de lore sobre Twilight, no sobre los paralelismos con la G5 en nuestra realidad, aunque quizás haga uno de esos en el futuro. Tras ver cómo el caos divisorio estaba llevándose a cabo, Twilight tomó una medida drástica para tratar de apaciguar todo, siendo que esta creó los cristales de la unidad para así mantener toda la magia pony y posiblemente otras criaturas en un solo lugar, que además esta se veía limitada a que estos se mantengan en unidad y armonía para poder gozar de dicha magia, lo que quizás puede ser visto como una medida bastante extrema y autoritaria. Pero ¿quiénes somos para juzgar las medidas e implicaciones morales de una gobernante, sabiendo el tipo de personas que nuestra supuesta democracia ha puesto a cargo de nuestros respectivos países? Al menos podemos decir que la intención de Twilight es genuinamente buena y benéfica para sus ciudadanos. O eso creo. Luego de esto es donde la historia se queda medianamente en incógnita, ya que no tenemos información de primera mano de los eventos. Sin embargo, por lo poco que hemos recibido, sabemos que Opaline atacaría nuevamente, pero no directamente a los ponis, sino a los dragones. Esto con la finalidad de usar su fuego para adquirir o potenciar sus habilidades de fuego. De ahí que ésta se autodenomine como la Alicornio de Fuego. Siendo que en este conflicto surgirían dos eventos que marcarían por completo el destino de Equestria y de la Tierra Dragón. Uno es la muerte del señor dragón Ember, la cual como se imaginarán murió en la lucha contra Opaline tras que ésta atacara las Tierras Dragón, dándole el manto del señor dragón a un adulto Spike, quien además muy seguramente dirigió o participó en unas misiones de rescate de dragones capturados por Opaline, donde pudo haberse encontrado con crías como Fontaine, quien es la mayor candidata para ser la mismísima hija de Ember, aunque las personalidades no sean la prueba más convincente. Lo segundo sería el intento de Opaline ya como un alicornio de fuego de atacar Equestria, pero esta vez iría directamente por los cristales de la unidad, de los cuales se enteró que poseían toda la magia de los ponis y demás. Por suerte se sabe que Lusterdown pudo descubrir esto a tiempo e informarle a Twilight, haciendo que ésta tome una medida cuestionable, pero supongo que funcional: dividir el cristal en 3 piezas, cada una entregada a una representante de una raza, que vamos a suponer que se tratan de sus respectivas amigas.
y encerrar a Equestria, o al menos a la mitad de esta, en un domo que los mantendría contenidos para que nadie pueda entrar o salir. O quizás solo entrar. Ya luego hablamos de eso. Además de esto, Twilight crearía la Piedra Dragón usando la gema de sangre del centro del Dragon Lore. Esto con la misma función que los cristales de la unidad, almacenar la magia misma de los dragones, que para ese punto ya estaba evolucionando de la misma forma en que la magia Pony evolucionaba. Pues llegamos a ver cómo los dragones, usando su fuego, empezaban a controlar otros elementos y materias aparte del mismo fuego. Quizás por esto Opaline se interesó en ellos en primer lugar. De esta forma, los ponis y dragones sobrevivientes se esconderían a ellos y a su magia de Opaline. Los ponis dentro del domo y los dragones se mudarían a la isla de escamas, la cual gracias a Daring Do sabemos que solo es accesible para un dragón o para alguien que tenga un mapa, el cual solo puede ser revelado por un dragón. Ahí se mantendrían hibernando para que Opaline no pueda acceder a su poder. Pero, ¿por qué Twilight tomaría una medida que no parece tener tanto sentido? Digo, si ya venció a Opaline una vez, ¿por qué no habría de hacerlo de nuevo? Más sabiendo que ahora tenía el apoyo de Lusterdown. ¿Y por qué uso la palabra sobrevivientes? Bueno, puede que Opaline no haya sido la única causa de que se tomasen esas medidas, ya que está fuertemente implícito que la guerra de la que se le fue advertida a Twilight sí se llevó a cabo, donde, como se imaginarán, los dragones fueron los más afectados. Y eso que ni siquiera eran un blanco de alto valor para los demás reinos, solo para Opaline. En esta guerra, aparentemente reinos como el Monte Aris, Yakistan y el Reino Cambiante habrían caído, mientras que otros reinos y especies como los Brisis o los Sea Ponies hicieron lo mismo que Equestria y los dragones, mantenerse aislados hasta que sea seguro. ¿Quién inició esta guerra o dio el primer golpe en la misma y qué reino fue el más activo en esta? Eso es algo que no sabemos. Aunque no me sorprendería saber que Opaline haría un ataque haciéndose pasar como representante de los ponis a los reinos aliados para que estos devolviesen el golpe. Quiero decir, ella fácilmente pudo haber intentado apoderarse de algún otro árbol de la armonía y de paso hacer ver a Equestria como Estados Unidos, como una nación traidora y sedienta de poder. Además, por filtraciones de fiabilidad dudosa, sabemos que Griffonstone y posiblemente Sea Equestria sobrevivieron, o al menos se adaptaron a un nuevo lugar. En cuanto a los ponis, había que tener en cuenta algo. La barrera que los protegía del mundo exterior podía romperse si es que había algún pico de magia lo suficientemente intenso. Por lo mismo, Twilight ordenó separar los cristales y mantenerlos alejados, cada uno en su respectiva tribu. Por ello, Pinkie Pie y Applejack fundaron Bahía Yegomar, Rainbow Dash y Fluttershy fundaron los Altos de Sephiroth, y Rarity, Starlight y muy seguramente Luster fundaron Bridalwood. Tomen esta información con las pinzas. Y para asegurar que la magia no desapareciese, crearon el Festival de la Amistad, donde las tres razas se reunirían en Bridalwood para alimentar a los cristales y el árbol que mantenía la barrera funcionando, el árbol de los deseos, una tradición que se mantuvo activa incluso después de la muerte de nuestras queridas Mind Six, aproximadamente durante 200 años. Sin embargo, como ya saben, los ponis con el paso del tiempo empezaron a distanciarse y a odiarse mutuamente, al punto en lo que era una fiesta de unión terminó por disolverse y cada raza lo reemplazó por sus propias fiestas, el Wishy-Hop, el Wishtime y el Wishdale, lo que culminó con la pérdida de la magia de las tres razas. Y durante ese tiempo es posible que la barrera haya desarrollado fisuras, ya que tenemos confirmación e insinuación de que varios ponis han podido salir y algunos han podido volver a entrar, aunque parece que no todos los casos estaban conscientes de dicho logro. Pero, ¿qué hizo Twilight durante todo ese tiempo? Bueno, como mencioné al inicio del video, ella se ocultó en el lugar más seguro para alguien de su poder, una estrella, la que se convertiría en la estrella de los deseos. Incierto el por qué hizo esto, o si es que lo hizo de forma intencional, ya que jamás se nos aclara si la estrella servía como un refugio o una prisión, pero hay pistas que favorecen y contradicen ambas opciones.
Por un lado, es muy probable que fuese un refugio y que incluso las fundadoras y primeras guardianas de los cristales sepan esto, ya que por algo el Festival de la Amistad se celebraba justo en el día en que la estrella pasaba por Equestria y emitía un destello que, habiendo regresado a la magia, causaba espectáculos visuales, como lo vimos con las Cutie Marks de los Mind Six. Quizás el objetivo del festival era venerar a la hora en el cielo Twilight y que bendijese los cristales para así garantizar que estos tengan magia otro año. Una fiesta anual donde veneramos la llegada de un ser celestial que previamente vivía entre nosotros, pero subió al cielo, y esperamos su regreso a la tierra. ¿Dónde habré escuchado eso antes? De hecho, la idea de que Twilight se hallase en una estrella explicaría varias de las incoherencias que la G5 tenía en su base, como el por qué el Sol y la Luna se seguían moviendo, considerando que este era un proceso mágico, pues Twilight, estando allá, y suponiendo que todavía contase con su propia magia, podría seguir ejerciendo esa labor completamente vital para la vida misma. Incluso podríamos decir que ella fue quien movió el sol para que se reflejase en el cristal terrestre y así Sunny descubriese su existencia. Es más, la propia Twilight nos reveló esto en su mensaje grabado en los cristales de la unidad, pues ella dijo: "Estoy con ustedes". Lo que en su momento obviamente todos nos tomamos como algo metafórico, sin embargo resultó ser literal, pues Twilight siempre se encontró girando alrededor del planeta Ecus, sincronizando su ubicación y volviéndose visible para los ponis una vez al año. Pero, por otro lado, habría que preguntarse, ¿por qué ella no regresó voluntariamente de la estrella una vez que vio que la magia regresó y Opaline fue derrotada? ¿Y por qué su liberación de la misma parece más un accidente que algo voluntario? Algo que solo tendría sentido si ella fuese una prisionera ahí. Pero quiere decir que alguien la tuvo que encerrar en primer lugar. Quizás Opaline, quizás los caballeros. ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que gracias a la buena y fuerte voluntad de los ponis fue que ésta logró liberarse de una vez por todas. Ahora, ¿cuál era el plan después de esto? Bueno, tristemente puede que eso nunca lo sepamos con claridad, por razones que no necesito repetir. Pero se sabe que aún quedaban varios episodios sin estrenar de la segunda temporada de Cuenta tu Historia, así como planes de una tercera temporada, y lo poco que sabemos al respecto es que veríamos a Skyrus, la ciudad oculta de los alicornios, y que tendríamos de regreso a la madre de Sunny, quien se revelaría como un alicornio. Además de eso, se cree que estaba la intención de incluir tanto a Pinkie Pie como a Rainbow Dash en la historia. Lo más seguro es que sean como flashbacks o mensajes grabados, así como lo vimos con la propia Twilight, Fluttershy, Flash Magnus o la misma Rainbow Dash en los cómics. Pero eso no lo averiguaremos pronto, al menos no de forma oficial. Guiño guiño. Y no quiero irme sin antes mandarle un saludo especial a Gaming, quien gracias a su generosidad ahora son más de 200 miembros del canal, así que muchas gracias Gaming. Y espero que a los afortunados que les tocó membresía gocen de esta. De hecho, les recuerdo que en el servidor de Discord hay canales exclusivos para los miembros del canal y suscriptores en Twitch, para que así vinculen sus cuentas de YouTube o Twitch a las de Discord. Así que si veo que hay suficientes cuentas con acceso a esos canales, voy a hacer una dinámica para decidir los próximos videos del canal ahí mismo como una forma de celebración. Así que si tú eres uno de esos que les tocó membresía, aprovéchala ahora mismo. Pero si ahora quieres conocer toda la historia de la G5 que no llegaremos a ver de forma oficial, pero si ahora quieres conocer toda la historia cancelada de la quinta generación o un resumen detallado de toda la segunda temporada de Hazbin Hotel, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Así que nos estaremos viendo muy pronto.